17.000 armas importadas legalmente están con paradero desconocido. ¿Usted está seguro que no tiene un arma a su nombre? Ver la situación de que si esas armas fueron utilizadas, ya sea en algún hecho punible de robo agravado, homicidio o sicariatos. Sin tener nada que ver, nada que de sorpresa, me voy y me encuentro con algo que es sumamente grave. Todo a mi nombre está todito y todo es falso. No era tu firma. No era mi firma. No era mi firma. Se investiga una organización internacional que estaría dedicándose a la remisión de grandes cargamentos de armas de fuego de diferentes calibres a organizaciones criminales brasileñas. Telefuturo y el diario Última Hora revelaron a través de una investigación periodística de alto valor lo que hoy finalmente se conoció en detalles. Era una operación nada más y nada menos que desde el año 2000 de la Policía Federal de Brasil, que un tiempo después se compartió con Paraguay para desarrollar tareas de inteligencia ya puntualmente en nuestro país. Paraguay como centro de legalización y paso, utilizando la estructura de la Dirección de Material Bélico para armas que finalmente terminaban en el mercado de Brasil en manos de grupos criminales. Esta que es la mayor operación contra el tráfico de armas que conocieron en exclusiva, en detalles, a través de este informe periodístico que fuimos desglosando en los últimos días, es lo que hoy, finalmente en un procedimiento de la Fiscalía y la Senat, terminamos por conocer. Un verdadero arsenal de pistolas y fusiles fue encontrado en el depósito de la firma International Auto Supply, allanado en la mañana de este martes en busca del ciudadano argentino Diego Hernán Diricio y su pareja Julieta Nardi. Ambos son sindicados como los presuntos líderes de una organización de tráfico internacional de armas. La firma International Auto Supply se inició hace varios años en el rubro de importación de vehículos. A partir del 2012 comenzó a importar armamentos. Mediante sus conexiones con funcionarios desleales de la DIMABEL, además de altos jefes militares, tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y la República Checa. Los armamentos recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta. Actualmente llevan importadas 25.000 armas, en su mayoría fusiles de guerra. La investigación revela que los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios que tenían conexiones directas con facciones criminales en el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones en el mercado nacional, se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas empleadas o empleados, jornaleros o estudiantes. En algunos casos, ellos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra y en otros se utilizaba la identidad de personas sin su consentimiento. El método de pago era Hawala System,
un mecanismo de transacción que puede mover millones de dólares a nivel mundial sin dejar rastros de las operaciones y de los usuarios. International Auto Supply contaba con una persona encargada en Paraguay de estas operaciones, a quien calificaron con la figura de doleiro. Este doleiro tenía contactos con otro en Estados Unidos, quien se encargaba, a su vez, de realizar los pagos a las proveedoras de armas en Europa. De esta manera, la estructura criminal hacía uso de doleiros que operaban interconectados entre Paraguay y Estados Unidos. Los mismos pulverizaban grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a $5.000 en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde Estados Unidos. Previo al envío al Brasil, se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar así el rastreo y la trazabilidad. Desde empresarios, altos mandos de la milicia paraguaya, nada más y nada menos que un comandante de la Fuerza Aérea como una especie de articulador para que subalternos en Dimabel terminen ejecutando desde el propio Registro Nacional de Armas o la asesoría jurídica o el departamento encargado de la verificación de importaciones, absolutamente todo. Y esto que estamos conociendo, y lo vamos a ir desglosando en el transcurso de esta jornada, apenas es parte de lo que todavía tiene por brindar esta información, que involucra a otros elementos desde el punto de vista privado, pero también desde la estructura de la función pública, sus conexiones con algunas empresas en particular y estas empresas a su vez con políticos o gente vinculada directamente a la política. Brasil ha puesto un foco especial en esta investigación y la propia Policía Federal ha encargado la tarea para desarrollarla en Paraguay a partir de la cantidad de armas que fueron encontradas con origen paraguayo finalmente en materia de registro en operaciones que se realizaron en Brasil. Bueno, después de esta super noticia para todos aquellos amantes del fútbol, lo de la Copa América, volvemos al tema del día, no cabe la menor duda. Hemos visto, hemos escuchado cómo se desarticula un equipo que tiene una trascendencia internacional. Imagínense ustedes, desde allanamientos en la República Federativa del Brasil, en Paraguay y también en Estados Unidos. Es una acción conjunta que busca de alguna manera no solamente identificar a todos los integrantes, sino sobre todo saber cómo funciona este esquema criminal, Iván. ¿Cuáles son los detalles que tenemos con las primeras noticias que surgieron desde muy temprano en la mañana de hoy? Y lo queremos explicar detalladamente. La operación Dacobo, que iniciaba el día de hoy, una investigación que ciertamente ya lleva su tiempo y que llega a este momento apenas días después de esta investigación difundida la semana pasada a través de Telefuturo y el diario Última Hora. Así importaban armas desde Europa que pasaban por nuestro país para terminar en manos de facciones criminales de Brasil. Preparamos algunas placas para que la audiencia pueda acompañarnos y entender cómo funcionaba este esquema. Aquí vemos cómo desde nuestro país se operaba utilizando conexiones a través de la Dimabel, la gestión para la importación de armas. La empresa International Auto Supply, mediante sus conexiones con Dimabel, tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápida autorización para la
importación y la posterior venta. Aquí es clave la conexión que existía entre la empresa con las siglas IAS y la DIMABEL para facilitar toda la documentación y el trámite para importar armas desde estos países. Imagínense, República Checa, Eslovenia y Croacia. Desde allí llegaban estas armas a nuestro país. ¿Y qué pasaba a continuación? Podemos pasar a la siguiente placa, porque así continuaba la operación Dacobo cuando ya se lograban traer armas a nuestro país. Estos lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios que tienen conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Y para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera. Muchos de ellos empleados, jornaleros o incluso estudiantes, así como lo revelaba este informe presentado por Telefuturo y Última Hora la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes estas personas a quienes vemos en imágenes cuyas identidades, por supuesto, las mantenemos en reserva? Son algunas de las tantas víctimas a cuyo nombre se retiraron armas. Así funcionaba este esquema que hoy queda en evidencia. Y previo al envío al Brasil, se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar el rastreo y trazabilidad. Desde el año 2012, IAS ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas a nuestro país. Sin embargo, van a parar a los polos de violencia del crimen organizado en Brasil. Y allí en estas imágenes que compartimos en esta placa podemos ver, esto lo mostraba esta mañana Fátima Garay en uno de los allanamientos. Así aparecen el número de serie, estos códigos que inician siempre con estas siglas IAS. Esto era lo que borraban para que no exista trazabilidad y no se sepa nunca de dónde provienen realmente las armas. Y finalmente, en la última placa podemos ver que para que los pagos no sean rastreados, la estructura criminal hacía uso de doleiros, es decir, personas que trabajan con dólares, cambistas, que operaban interconectados entre Paraguay y Estados Unidos. Los mismos pulverizaban grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a $5.000 en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde Estados Unidos. Así funcionaba este esquema criminal. Es un resumen rápido porque en verdad esto tiene muchos tentáculos que seguramente nos seguirán sorprendiendo. Muy bien, Iván. Y nosotros ahora seguimos con este tema porque queremos recapitular algunos testimonios de víctimas del tráfico de armas que relataban que no estaban bajo conocimiento de que supuestamente ellos habían firmado para tener varias armas que estaban a su nombre. Mateo, te escuchamos con esto. En los informes especiales planteábamos la posibilidad de que cualquiera, tanto vos como yo o como el que nos escucha desde su casa, pueda llegar a tener armas a su nombre sin saberlo. Y es que esa era una realidad tangente, gracias a los testimonios que se han rescatado a lo largo de esta investigación periodística que involucró a Telefuturo y el diario Última Hora. A partir de allí se accedieron a distintos sistemas que eran utilizados por este esquema para embaucar a personas que nada tenían que ver con el tráfico internacional de armas que pasaba por Paraguay. Y tenían varios sistemas. Uno de ellos, por ejemplo, era el de reclutar personas en lugares públicos como discotecas, centros comerciales, lugares en donde habitualmente la gente va a disfrutar, con la intención de, con un pequeño rédito económico, estas personas puedan entregar a voluntad su identidad. Esto le pasó, por ejemplo, a una joven de 24 años. Ella había asistido a una discoteca. En un momento dado establece contacto con una persona que se presenta justamente ya como alguien que tenía la intención aparentemente de utilizar su identidad. Le presenta prácticamente la posibilidad y le ofrece un monto de dinero a cambio de acompañarla y que posteriormente logren sacar sus distintas características identificatorias, como lo son, por ejemplo, las huellas dactilares, la firma y otros elementos importantes que
utiliza y pide la DIMABEL para que se habilite el uso o la venta de un arma de fuego. Escuchemos el testimonio de esta joven de 24 años que luego les relatábamos también los distintos otros sistemas que también tenían. El nombre de este muchacho era Forley, no sé su nombre verdadero, pero ese era un apodo que le ponían a él. Yo estaba necesitando dinero, no trabajaba y estaba buscando un trabajo, entonces él me dijo que me iba a poder ayudar y que tenía que firmar solamente algo simple. Y yo acepté porque yo pensé que era una firma él me dijo, no me explicó en realidad para qué era la firma, solo me dijo que tengo que firmar algo y que él me va a poder dar la plata, así de fácil. Entonces me llevó al lugar donde se venden armas ahí en Asunción y ahí fue donde me hizo firmar un señor que es el dueño, creo, de ese lugar, y me hizo firmar como 5 hojas por ahí. Me sacó foto y le sacó foto a mi cédula también. Yo sin tener nada que ver, nada que de sorpresa, me voy y me encuentro con algo que es sumamente grave. Todo a mi nombre está todito y todo es falso. No era tu firma. No era mi firma, yo tengo todito, todo fotocopiado, todo. No era mi firma, un contenido súper falso, declarando en la hoja de compra que supuestamente yo soy un ganadero. Estas armas fueron salidas de Caza y Pesca, el norteño que creo que queda limpio. La empresa allanada no solamente, revela esta investigación, vende armas y municiones a particulares, sino también es proveedora del Estado. Estamos hablando de International Auto Supply, IAS, también proveedora del Estado. El director de Ingresos Tributarios habló para Radio Chaco Boreal y explicó que esta firma realizó varias operaciones dentro de un marco legal, cumpliendo con las normativas, pero ¿cómo es que finalmente operaba al margen de la norma, pero en otro tipo de cuestiones? Veamos. Se realizaron allanamientos a la vivienda de los directivos de International Auto Supply y también al depósito de la firma, donde hallaron un verdadero arsenal de armas de guerra y de municiones de todo tipo. El presidente de International Auto Supply, Diego Hernán Diricio, y su esposa, la exmodelo Julieta Nardi, figuran como los líderes del esquema del tráfico internacional de armas. Armas que finalmente llegan a grupos criminales del Brasil, como el primer Comando Capital o el Comando Vermelho. Aproximadamente 3 años atrás, en Brasil, la Policía Federal ya los indicaba a Diego Diricio como el mayor contrabandista de armas de Sudamérica. Todo inicia en el año 2020 con una incautación en el estado brasileño de Bahía. Ahora, en el marco de estos operativos realizados, las autoridades del vecino país pidieron que se habilite código rojo, tanto para Diricio como para su esposa. Es que la justicia de Bahía, que dirige la operación Dacobo en Brasil, pedirá la extradición del argentino cuando sea detenido. Según los investigadores, la central del tráfico de armas es la empresa de Diricio, International Auto Supply. Además de vender al sector privado, es proveedora del Estado en el rubro de equipos militares y de seguridad. Últimamente ganó 2 licitaciones. La firma empezó a operar en el 2006 en importación de vehículos y para el 2012 ya importaba armamentos y anexos. Sospechosamente, su empresa importaba muchas más armas de las que necesitarían el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. El director nacional de Ingresos Tributarios explicó que todas las operaciones de la firma, tanto de importación como de venta, son legales, siempre y cuando los compradores no realicen denuncias ni presenten documentos, ya que quienes supuestamente adquirían las armas eran personas sin capacidad ni obligación de demostrar sus operaciones al fisco. Esto explicaba Óscar Orué a Radio Chaco Boreal.
Cuando uno ve, no ve que es una factura falsa. ¿Por qué? Porque ellos declaran ventas, ¿verdad? Entonces, al vender, y si le vende a Carlos Gómez, sí, ¿verdad? Lógicamente, Carlos Gómez, si no usa su factura de compra, entonces no se cruza la información. ¿Y quiénes eran los que supuestamente compraban? Y personas que no usaban, no hacían su descarga IVA, entonces no se cruzaba la información. ¿Por qué? Porque eran personas de escasos recursos, eran personas que no usaban su... O sea, viste, cuando vos te vas a comprar algo, vos tenés que usar la factura y cargar en tu contabilidad para descargar lo que vos pagaste. Sí. Y si no incluí algo, es que me salta. Y en este caso no se daba. ¿Por qué? Porque evidentemente no usaban. Aparte de eso, entendemos dentro de la investigación, y creo que ya lo mencionó el director de comunicaciones de la Senat, algunos recibían dinero por hacer figurar que le vendían a ellos, ¿verdad? Entonces, sí. Evidentemente es mucho más difícil detectar un caso de esta naturaleza. Por eso lo importante es que se detecta desde otro punto de vista y no desde el tema tributario. Bueno, y un verdadero depósito. En este depósito resguardaban lo que podríamos calificar, siempre se habla de este tema, Elvio, un arsenal de guerra. Estamos hablando del allanamiento al local de la empresa internacional Autosupply, ligada, según estos últimos informes de este día, en tráfico de armas. ¿Qué podía verse en los depósitos de esta empresa, Elvio? Bueno, tenemos que hablar de 3 habitaciones repletas de armamentos, con armas, muchas de ellas armas largas de uso exclusivo de la policía y de los militares. Son, digamos, armas semiautomáticas de orígenes varios, de Croacia, Turquía, República Checa, Eslovenia, de diferentes calibres, lo que estamos observando allí justamente, en donde los propios intervinientes se sorprendieron de todo lo que estuvieron encontrando allí. Y tenemos que decir, algunas son, como les decía, de uso exclusivo. Y estamos hablando de calibres, por ejemplo, de 5.56 automático, cuya importación está controlada. Estamos hablando de esta empresa International Autosupply, que era una proveedora del Estado y tenía, digamos, los permisos para importar armas. El problema estuvo después en la venta, porque de acuerdo a las denuncias y las sospechas se simulaban las ventas para que vayan a parar a manos de organizaciones criminales. Estamos hablando de que existen algunas que otras diferencias en las municiones de estos fusiles allí, que radica, por ejemplo, en la carga de pólvora, en las dimensiones que eran maquilladas en la Dimabel años anteriores. Veíamos los códigos que después se borraban para que no sean trazables. Aún así los brasileños pudieron descubrirlo. Y respecto a los fusiles semiautomáticos que observábamos, también se pueden transformar a automáticos ya una vez que lo logran llevar hasta el Brasil. Armamentos que estaban en cajas ya con los números de serie marcados, y lo que veíamos allí en algunas tomas, las siglas características de la firma que lleva la inscripción IASPI, o sea, la International Autosupply Paraguay. Estamos viendo justamente algunas de las marcas señaladas, que nos da una idea de la procedencia que tenía que figurar en los envíos que se iban al exterior. Parte de lo que se descubrió hoy en ese punto, al menos sobre la avenida Boyani, Oscar. Bueno, muchas gracias. Estamos viendo estas imágenes. Impresionante realmente todo lo hallado en el depósito de esta empresa. Sani. Y 4 fiscales allanaron la sede administrativa de la Dimabel en busca de documentos, de datos que justamente ayuden a encontrar información y a los responsables del tráfico de armas en Paraguay con tentáculos en Brasil y Estados Unidos. Mateo. Fue vital para el desarrollo de este operativo, Sani, la presencia del Ministerio Público y de los interventores en la sede de la Dirección de Materiales Bélicos de justamente las Fuerzas Armadas de la Nación. La intención del Ministerio Público era acceder a datos importantes que tenía que ver con cómo operaba este esquema. Sin embargo, en el lugar también encontraron un contenedor que era uno de los tantos
bloques que habían sido importados por esta empresa. Hablamos de International Auto Supply, propiedad justamente del grupo que manejaba este esquema y que aparentemente a partir de allí lograban acceder a todo tipo de armamentos. La Fiscalía abrió el contenedor y sacó una cantidad importante de armas de fuego de todo tipo, tanto armas largas como también pistolas y otro tipo de municiones que terminaron siendo incautadas. Además, el Ministerio Público logró también incautar documentaciones que podrían llegar a aportar al sustento que evidentemente requiere la investigación para poder justamente comprobar qué responsabilidad tendría cada uno de los detenidos e involucrados en el esquema, teniendo por supuesto de que se sospecha que la DIMABEL proporcionaba las herramientas necesarias para que este esquema pueda funcionar acorde como lo explicábamos hace algunos minutos. Y por otro lado también imágenes de circuito cerrado que podrían también aportar al desarrollo de la responsabilidad de cada uno de los involucrados. A partir de allí se hará un recuento de todas estas pruebas y más tarde estarían presentando con detenimiento cada uno de los aportes que tuvo que ver con la incautación de estos elementos. Francisco Ayala, el jefe de comunicaciones de la SENAD, hablaba sobre el tema. Las armas provienen principalmente de Turquía, Croacia y República Checa. Este en específico tiene un origen. Este contenedor es de la empresa para poder resguardar sus armas que van a ser verificadas. ¿Qué tipo de armas había en el interior? Las mismas que las que fueron incautadas allá en los depósitos. Estamos hablando de armas largas, rifles de diferentes calibres y también pistolas. La DIMABEL pasaba por alto ciertas cuestiones documentales que realmente uno tiene que cumplir. Muchas veces se adecuaban documentaciones para entrar dentro de lo que establece la ley de armas. Muchas veces se le daba la facilidad de tener una especie de monopolio, la prioridad, porque hay varias empresas que solicitaban importación, a muchas empresas se los cajoneaban y esta empresa siempre recibía de primera mano la autorización, por ejemplo. Luego también en el momento de la venta de las armas, la ley establece que la verificación tiene que ser personal, es decir, aquí uno de ustedes quiere comprar un arma, tiene que presentar su documentación físicamente y DIMABEL debe constatar. Sin embargo, eso no se hacía. Hasta hace muy poco tiempo, comandante nada más y nada menos que de la Fuerza Aérea Paraguaya. Estamos hablando del general Arturo González, quien fue detenido en su vivienda. Lo estamos viendo en este momento, en el momento en el que se realizaba la operación. El general, según la investigación, era el encargado de dar los contactos políticos, ser el nexo con militares que estaban a cargo de ciertas dependencias en la dirección de material bélico y recomendar a sus amigos empresarios como para que puedan ir a gestionar este tipo de operaciones en sede de la DIMABEL. Era un contacto importante y así también recogieron evidencias importantes en su casa, Iván. Fue reemplazado apenas el pasado 21 de noviembre. El general del aire, Arturo González, fue detenido en su lujosa vivienda en la zona de Campo Grande, ciudad de Luque. Allí se incautaron 1.000 millones de guaraníes, 300 millones en efectivo, 700 millones en cheque. Además, incautaron armas de fuego que estaban en las habitaciones, documentos y equipos informáticos que serán analizados por los especialistas. Y efectivamente lo que se cree es que González aprovechaba su alto cargo en las Fuerzas Armadas para ubicar a sus contactos en DIMABEL y así facilitar el proceso puesto al descubierto el día de hoy en el marco de esta operación. Bueno, y en procedimientos simultáneos, decíamos, en Paraguay, Brasil y también en los Estados Unidos, hay que decir que Ciudad del Este fue el escenario de varios de esos allanamientos, Noelia, inclusive con personas detenidas, evidencias, en todos los casos. Allí encontraron computadoras, teléfonos, que por cierto serán clave para continuar el proceso de investigación. Estos allanamientos se registraron en distintos puntos de la capital del Alto Paraná. Podemos tener un resumen
de lo que ocurrió en esta jornada. Estamos hablando de locales, siempre aparece como local de caza y pesca, por ejemplo, que es muy común encontrar allí armas. Noelia, contanos cómo se desarrolló el operativo hoy en el Alto Paraná. Sí, don Oscar, se hicieron procedimientos simultáneos en Ciudad del Este y Mingaguazú. Fueron detenidas 4 personas y también incautaron evidencias como computadoras y teléfonos celulares que van a ser revisados en el transcurso de la investigación. En el kilómetro 14 de Mingaguazú fue detenido Arnaldo Andrés Cubas Cantero. En el barrio Remancito, Aldo Cantero Cáceres. En el kilómetro 10, Julio César Cubas Cantero, y también fue detenido Ángel Antonio Flecha. El fiscal Elvio Aguilera, uno de los que tenía a su cargo los allanamientos aquí en el Alto Paraná, allanó un local en el segundo piso del Shopping Internacional donde funcionaba el local JJ Ovetense Caza y Pesca. Hace más de un año que ya no funcionaba como tal y la comitiva que llegó hasta el lugar se encontró con un depósito de valijas y bolsones. Los fiscales asignados al operativo Dacobo en esta parte del país fueron Elvio Aguilera, Carlos Almada y Manuel Rojas Rodríguez. Todas las personas detenidas fueron llevadas a la capital del país. Los procedimientos en el barrio Remancito y en el microcentro de Ciudad del Este estuvieron a cargo del fiscal Elvio Aguilera, con quien conversamos sobre los datos que ellos manejaban respecto a este operativo. A verificar un salón comercial a raíz de la orden de allanamiento emanado del juez penal de crimen organizado, el doctor Gustavo María Arnica, de Asunción, y hemos verificado un salón comercial donde anteriormente funcionaba una casa de venta de armas, caza y pesca. Y actualmente hemos constatado de que ya no funciona dicha casa venta de armas, pero sí funciona actualmente venta de maletines, de valijas en el lugar, o bien se está utilizando como depósito. ¿No encontraron evidencia en relación a armas? En este salón no hemos encontrado ninguna evidencia, pero sí a primera hora de esta mañana hemos procedido a allanar una vivienda ubicada en el barrio Remancito de esta ciudad, donde hemos procedido a la detención del ciudadano de nombre Aldo Cantero. ¿En esa vivienda qué había? Teníamos la orden efectivamente de detener al mismo, entonces se ha dado cumplimiento a la orden judicial de detención de esa persona. Pero vamos al último dato con Iván respecto a quiénes son las personas detenidas, quiénes son las personas que se fugaron y antes que se llegue a su domicilio ya desaparecieron, y sobre todo cuáles fueron las razones por las que las incluyeron en la investigación y qué elementos incautaron, porque estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de muchas armas y otras evidencias, Iván. Hasta el momento, los detenidos en el marco de esta operación son 13. Algunos de ellos caen en procedimientos realizados en Asunción, otros en los procedimientos realizados en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná. También tenemos placas para detallar las identidades de los 13 detenidos hasta el momento, porque son más los que son buscados en el marco de este operativo. Hasta el momento quedan detenidos el coronel Bienvenido Fretes, el general Arturo González, Mercedes Ocampos, Eliane Marengo, Manuel Antonio Gómez, Paulo Fines Ventura, Ricardo Morra, Josefina Cuevas y Cintia Turró. Todos estos caen en procedimientos realizados en Asunción. En la siguiente placa vemos la identidad de los capturados en Ciudad del Este: Arnaldo Cubas, Ángel Flecha, Aldo Cantero y Julio Cubas. Mencionar que todos fueron trasladados hasta la base de operaciones de la SENAT, en donde quedan a disposición del Ministerio Público. El resumen de las incautaciones: tenemos 611 unidades de armas largas, 1.212 unidades de armas cortas, estamos hablando de pistolas. En total
entonces se incautan 1.823 armas de fuego y aproximadamente estas tienen un valor total de $5.200.000, lo que directamente puede representar un golpe a la estructura, haciendo un cálculo rápido, pero también hay que hablar de la incautación de dinero en efectivos y probablemente posteriormente el comiso de bienes muebles e inmuebles, Santi. Y del total de personas que son parte de objetivo de esta investigación, 10 son las que tienen un pedido de extradición por parte de Brasil. Gracias, Iván, muy amable.